buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. Sentados en el coche, John F. Kennedy y su esposa saludaban a los ciudadanos de Dallas. No podían imaginar que, durante esa mañana lluviosa del 22 de noviembre de 1963, alguien les apuntaba, y que poco tiempo después apretó el gatillo. Instantes después, acabaría con la vida del presidente de los Estados Unidos. El 22 de noviembre de 1963, Lee Harvey Oswald, de 24 años de edad, fue a trabajar al depósito de libros de Texas en Dallas. Pero ese sería el último día que sus compañeros de oficina verían a Oswald. Tras una adolescencia complicada, Oswald empezó a interesarse por la política y a leer sobre comunismo y socialismo. Comenzó a tener una fascinación por la Unión Soviética, que lo llevó a dar un cambio de rumbo a su vida. Con 19 años, Oswald decidió dejar a los marines, a los que se había unido unos años antes, y a renunciar a su pasaporte estadounidense, e irse a la URSS, para convertirse en ciudadano soviético. No consiguió que las autoridades soviéticas le diesen la nacionalidad, pero sí le ofrecieron un trabajo en Minsk, Bielorrusia. Oswald la aceptó. Pero la vida al estilo soviético no era tan emocionante como Oswald esperaba. Al cabo de 2 años y medio de instalarse en Minsk, Oswald decide que ya había tenido suficiente. Recuperó su pasaporte estadounidense y volvió a su país natal, acompañado de su esposa Marina Prusakova y junto a su pequeña hija. Ahora, los tres comenzarían una nueva vida en Dallas, Estados Unidos. A principios de 1963, Oswald compró por correo un revólver y un rifle con una mira telescópica. Poco después, Oswald se puso en contacto con el Fair Play for Cuba Committee, un colectivo activista en favor de Fidel Castro, establecido en Nueva York. Más tarde, Oswald viajó a Ciudad de México. Según la investigación posterior, el plan de Oswald era conseguir allí un visado para viajar a Cuba. Una vez en Cuba, volver a la URSS. Mientras tanto, la rama del FBI de Dallas se enteró de que Oswald había estado en contacto con la embajada soviética en México. Sospechando que podría ser un espía trabajando para la URSS, empezó a investigarlo. En otoño de 1963, John Fitzgerald Kennedy llevaba casi 2 años ejerciendo de presidente del gobierno de los Estados Unidos y se estaba preparando para su próxima campaña presidencial. El presidente Kennedy parecía estar encantado de dejar Washington por unos días y salir a dar discursos y estrechar unas cuantas manos. Además, su esposa lo acompañaría en este tour. Esta sería la primera aparición pública de Jacqueline Kennedy después de la triste muerte de su pequeño hijo Patrick, que había fallecido en agosto de ese año. Los Kennedy se estaban recuperando del disgusto y el viaje les ayudaría a distraerse y a recuperar el ánimo. La comitiva presidencial tomó un avión a Dallas. Media hora después, los Kennedy desembarcaron. Después, la pareja se dirigió al coche descapotable, donde lo esperaban el gobernador de Texas, John Connally, junto a su esposa Nellie. Ya no llovía, así que el conductor había retirado la capota. Hacia las 12:30 del mediodía, el coche de Kennedy giró desde una de las calles principales de Dallas para continuar el recorrido por la calle Elm, bordeando la Plaza Dilley y pasando delante del edificio que albergaba el depósito de libros de Texas. ¿Lo recuerdan? Justo el edificio donde Lee Harvey Oswald trabajaba. Segundos después, cuando el coche había pasado el edificio varios metros, se oyó un disparo. Según el informe redactado por la Comisión Warren, que fue creada solo para investigar el suceso, la bala atravesó el cuello de Kennedy, entrando por la nuca y saliendo por su garganta. Después, rebotó en el hombro y en la muñeca del gobernador Connally. Finalmente fue a parar a su muslo. Segundos después, otra bala alcanzó a Kennedy, pero esta vez en su cabeza.
Jacqueline Kennedy declaró que, en ese momento, podía ver el cráneo de su esposo. Instantes después lo abrazó y gritó unas palabras desgarradoras. Kennedy fue trasladado al hospital más cercano a toda velocidad. Al llegar allí, respiraba con mucha dificultad y a base de espasmos. Su cara tenía un aspecto entre blanco y azulado, según dicen. Sus ojos estaban abiertos, sus pupilas dilatadas. Los médicos que lo trataron detectaron 2 heridas de bala. Al cabo de unos minutos, intentaron palparle el pulso femoral, pero no lo encontraron. Ante su falta de respuesta, los médicos concluyeron que no podían hacer nada para revivir al presidente. La herida del cuello era tratable, pero la de la cabeza era fatal. Aproximadamente media hora después de recibir el disparo, Kennedy fue declarado muerto. Después de disparar a Kennedy desde la 6ª planta del depósito de libros, Lee Harvey Oswald salió del edificio y se abrió paso en medio de la multitud. Entonces tomó un autobús y un taxi. Volvió a la casa de huéspedes donde había dormido. A cabo de un rato, se fue a la casa y sobre la 1:15 del mediodía se encontró con el oficial de policía J.D. Tippit. Tippit había sido alertado del atentado y sabía que el sospechoso era un varón de raza blanca, delgado, de aspecto militar y de unos 30 años. Cuando Oswald vio que Tippit se dirigía a él, intuyó que la gente lo había reconocido, así que de inmediatamente desenfundó su arma y le disparó varias veces con el revólver. Tippit, el agente Tippit, murió instantes después. Oswald continuó caminando por la calle, intentando actuar con naturalidad, pero cuando oyó las sirenas de los coches de policía cerca, no pudo disimular más su nerviosismo. Cada vez más arrinconado, Oswald entró en el Teatro Texas en busca de refugio. El taquillero desconfió de él. Dio aviso inmediatamente a la policía. Cuando llegaron los agentes, Oswald intentó resistirse, pero no tenía nada que hacer. Este fue el principio del fin para Lee Harvey Oswald. Pero si te preguntas, ¿cómo fue que dieron con el paradero de Lee? Bueno, pues supuestamente, una hora posterior al atentado, los ciudadanos de Estados Unidos recibieron la noticia de la muerte del presidente Kennedy. En su huida, Oswald fue descuidado. Momentos después de que sonasen los disparos, se encontraron cartuchos de bala cerca de la ventana desde donde disparó, en el edificio del depósito de libros. Más tarde también apareció un rifle. Y cuando la policía interrogó a los empleados del edificio, estos dijeron que en aquel momento solo faltaban 2 personas de la plantilla y una de ellas era Oswald, el que justamente había sido visto antes del atentado en la 6ª planta. La policía hizo circular la descripción de Oswald y fue así como el oficial Tippit primero y el taquillero del teatro después lo reconocieron. Para mi punto de vista todo es bastante conveniente, la verdad. Pero bueno, prosigamos. Aquí es donde vienen las partes más extrañas. En su interrogatorio, Lee Harvey Oswald declaró que era inocente y se quejó de que lo estaban utilizando como un chivo expiatorio. También pidió que lo representase legalmente el abogado del Partido Comunista de los Estados Unidos. Pero esto nunca llegó a pasar. Oswald pasó 2 días y 2 noches en una celda. Estaba previsto que la mañana del 24 de noviembre, Oswald estaba saliendo del edificio hacia el aparcamiento, rodeado de detectives, cuando de repente, recibió un disparo en el abdomen. Justo como lo escuchan, habían matado al asesino de Kennedy en frente de prácticamente todo Estados Unidos. Tal vez, y solo tal vez, no querían que en la declaración brindara información que a alguien no le convenía que se supiese. El atacante era Jackie Ruby, una cara conocida para los policías de Dallas por sus problemas frecuentes con la ley. Harvey hizo un gesto de dolor y cayó al suelo enseguida. Oswald fue trasladado al mismo hospital donde intentaron salvarle la vida a Kennedy y donde igual a él murió. Ruby declaró que había matado a Oswald supuestamente para ahorrarle a Jacqueline Kennedy el mal trago de tener que testificar en el juicio contra el asesino de su marido.
En marzo del 64, Ruby fue acusado de homicidio y condenado a pena de muerte. 6 meses después, el veredicto fue anulado por testimonio ilegal. Qué coincidencia, ¿no lo creen? Estaba previsto que se celebrase un juicio nuevo, pero no fue necesario. Ruby murió a causa de una supuesta embolia pulmonar. En los meses posteriores al asesinato de Kennedy, fue a ganar fuerza la creencia de que este crimen formaba parte de una conspiración comunista. Con la intención de esclarecer dudas y pasar página, se creó una comisión de investigación. Esta comisión sería conocida como la Comisión Warren, por E.L. Warren, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y responsable de la investigación. Durante 10 meses, la comisión investigó la autopsia de Kennedy, informes del FBI, pruebas físicas, testimonios, análisis de imágenes y recreaciones científicas, entre muchos otros elementos. El informe final concluyó que Oswald había actuado solo y que había disparado 3 veces y fallado una. Sin embargo, por supuesto, esta conclusión no convenció a todo el mundo. Mucha gente pensaba que había un segundo tirador y algunos testigos aseguraron haber oído disparos que venían de la vía del tren cerca de la Plaza Dilley y no del edificio desde donde había disparado Oswald. La hipótesis de que la primera bala había alcanzado primero a Kennedy y después a Connally tampoco tuvo mucha aceptación, resultaba demasiado inverosímil. Y esta hipótesis se llegó a conocer como la teoría de la bala mágica. En cuanto a Ruby, se especuló que era parte de una conspiración y que había matado a Oswald para evitar que éste delatase a los verdaderos planificadores. También se dijo que Ruby tenía tratos con la mafia. Lejos de poner punto y final a esta historia, el informe de la Comisión Warren fue combustible para todo tipo de teorías conspirativas. Según una de las más populares, el gobierno cubano fue el responsable intelectual de la muerte de Kennedy, cosa que Fidel Castro negó. Otra teoría define que el crimen fue perpetrado por colectivos anticastristas, que estaban molestos con Kennedy por no haber apoyado la invasión de la Bahía Cochinos. Estas teorías se sustentan en el interés de Oswald de visitar Cuba y en su contacto con grupos pro-Castro. Otra teoría que incluye a Ruby sugiere que la mafia estaba interesada en eliminar a Kennedy como respuesta a los esfuerzos de su hermano, el fiscal general Robert F. Kennedy, para erradicar el crimen organizado. Y hay incluso quien afirmó que el propio Johnson, el vicepresidente, se encargó del asesinato de Kennedy para despejar su camino hacia la presidencia en el gobierno. Fue así como en 1975, 12 años después de la muerte, el público norteamericano empezó a revisar el metraje del momento del asesinato. Las imágenes parecían indicar que una de las balas habían sido disparadas por delante de Kennedy y no desde atrás. Esto hacía imposible que el tirador hubiese sido Oswald debido a su posición. La polémica estaba servida. Además, en la misma época, saltó la noticia de que, escuchen esto, la CIA había ocultado información a la Comisión Warren. A raíz de todo esto, se formó el Comité Selecto de las Cámaras sobre Asesinatos. Tras revisar las pruebas, se reveló una crucial. Una grabación de sonido captada por el micrófono de un policía en el que se oían 4 disparos, 3 de Oswald y 1 de otro tirador posicionado en una zona ajardinada de la Plaza Dilley. Basándose en esta prueba acústica, el comité concluyó que hubo 2 tiradores y que el asesinato había sido, muy probablemente, producto de una conspiración. En el 2017, el entonces presidente, magnate y empresario Donald Trump anunció efusivamente que daría a conocer informes secretos y la resolución final sobre este caso. Sin embargo, la CIA, sí, otra vez la CIA, junto con el FBI, pidieron a la Casa Blanca que eliminase varios cientos de documentos por el bien de la seguridad nacional. Trump tuvo que aceptarlo, pero logró liberar unos 2.900 papeles inéditos de este caso. 60 años después, el asesinato de Kennedy sigue despertando interés, avivando teorías conspirativas populares y generando otras nuevas.
El gobierno estadounidense lleva décadas intentando dar una imagen de transparencia al asunto, abriendo investigaciones nuevas y desclasificando documentos. Pero lo cierto es que cada comité o junta que ha trabajado en el caso se ha encontrado con miles de críticos, expertos y detractores, dispuestos a cuestionar hasta el último detalle de cada teoría. Y es que el asesinato de Kennedy, el crimen político más famoso del siglo XX, sigue siendo y será una fuente inagotable de dudas, polémicas y especulación. Cuéntame, amigo, ¿qué opinas sobre este caso? Que es probablemente el crimen con más teorías conspirativas que ha generado en la historia. Déjame en la caja de comentarios si tienes alguna otra teoría o alguna respuesta a una de tantas preguntas que se han formulado aquí. Aquí tu amigo Pepponstay reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!